Entonces, lo que yo voy a presentar es más bien un proyecto de análisis, ya son algunas ideas que han ido surgiendo a propósito de lo que ha estado pasando, también respecto a lo que vengo trabajando, y un poco una propuesta, como les digo, para analizar ciertas cuestiones. Espérenme, que estoy viendo acá. Entonces, ni siquiera tengo muy claro el título, entonces le puse así un título muy genérico: trabajo gratuito, trabajo en material, precariedad y pandemia, una propuesta de análisis. ¿Ya? Y bueno, y la idea de esta propuesta, en el fondo, de identificar ciertos ejes, tiene que ver con la pregunta que se señala en el texto: de qué modo el cuerpo se presta a los efectos de la pandemia en medio de las nuevas formas de acumulación capitalista. ¿Ya? Una pregunta súper amplia, evidentemente, ¿ya? Pero sí, después hay quizá una precisión que tiene que ver con un cuerpo, no como categoría abstracta, ¿ya? Ni una categoría neutra tampoco, que me parece que a veces desde los estudios biopolíticos se pierde esta idea de que los cuerpos están atravesados también por una serie de dispositivos, de categorías, ¿ya? Y en este caso los que me interesan a mí son los que tienen que ver más bien con las políticas vinculadas al sexo-género, ¿ya? Eh, no quiero dar una discusión que hay en torno a lo que vamos a entender por sexo-género, porque la verdad es que es una discusión bien amplia, bien complicada también, pero sí, sí sacarla también de esta imagen un poco popular también con la que se toman los estudios de género, que es como esta idea de las identidades de género, como que yo tengo un género. Sino más bien situar el género o el sistema sexo-género más como un efecto, más que una categoría desde la cual se parte. Eh, como diría la Butler, no como una categoría fundante, ¿ya? Sino más bien como una categoría también performativa. Bueno, también vincular esto con dos conceptos que han ido apareciendo en la literatura más reciente, que tiene que ver con uno que trabaja Cristina Morini, que es la idea de feminización del trabajo, y otra que es la que trabaja Saskia Sassen con la idea de contrageografías de la globalización. ¿Ya? Todas estas categorías emergen de los análisis que se están haciendo desde los estudios feministas, ya en relación al desarrollo más vinculado a los estudios biopolíticos en torno a estas categorías que aparecen ya como capitalismo cognitivo, postfordismo, semiocapitalismo, etcétera, digo acá, ¿ya? Que tampoco entro en la discusión porque también es una bolsa de gato, ¿ya? Pero sí algunos elementos que a mí me parecen interesantes que se han destacado desde estos conceptos, que evidentemente no agotan el campo de la reflexión, ni tampoco son conceptos totalizadores que van a explicar todo, ¿ya? Y también hay algo que no pongo acá en el texto, pero que sí a mí me llama la atención, y me recordé a propósito de la conferencia que tuvimos para la inauguración de nuestro coloquio de biopolítica, que hoy día parece como una novedad ya teórica, ¿ya? Y lo que presentó la Zarato, por ejemplo, en torno al tema del trabajo gratuito, ¿ya? Y la verdad es que yo quedé con una sensación bien extraña, porque el trabajo gratuito ha sido un tema que lleva más de 40 años trabajado en los estudios feministas, por lo tanto no es un tema nuevo, ¿ya? Y por otro lado me llama la atención de que cuando desde los estudios biopolíticos se introduce la categoría de trabajo gratuito, no se hace ninguna referencia a estos estudios que son más antiguos y que han dado hartas luces, como va a poder entender, ya esta forma de trabajo, ¿ya? Que siempre ha estado fuera del análisis más tradicional, o como digo acá, desde Marx en adelante. Entonces, también tiene que ver cómo vamos visibilizando y vamos articulando el pensamiento o la forma o los análisis biopolíticos también a lo que ya existe, y no como esta cosa de que estamos partiendo siempre de cero, descubriendo el hilo negro. Bueno, son tres puntos que me interesan, ya que desde lo que sería esta idea de posfordismo, ya, bueno, debilitamiento de la hegemonía de la acumulación fordista, ¿vale? Vinculado también al debilitamiento del modelo industrial, también para pensar no solo la producción, sino también la producción de subjetividades,
que es un tremendo tema también para los estudios feministas, porque es aquí donde, a partir de la industrialización, en donde se generan las divisiones de espacio público y espacio privado, y formas de subjetividad precisa, sobre todo para las mujeres, ¿ya? Y también esta idea de cómo la valorización y todo el circuito, producción, reproducción y circulación, ya se empieza a ver de una manera ya no tan separada, ¿vale? Y esta idea también de estos elementos inmateriales, lo que ha sido llamado el trabajo inmaterial, bajo la consigna o esta expresión, la vida expuesta a trabajar, ¿ya? Por otro lado, quiero incorporar o hago la articulación con lo que son los circuitos transfronterizos, las economías sumergidas de las que hablas, Saskia Sassen, y por otro lado, como efectos también, o bueno, o efectos, causa, no sé, ¿ya? Pero que está circulando ahí, que es el tema de la generalización de la precariedad como modo de subjetivación. Y que me parece que con la pandemia aparece ya con toda su... Ya, se maximiza y se generaliza y aparece ahí como una cuestión súper fuerte. ¿Ya? Bueno, el texto comienza con una introducción, hago alusiones ahí al trabajo que presentó Tui Yang, y bajo esta idea, y que inclusive, por ejemplo, Butler en el texto, La sopa de Wuhan, ya habla de que al parecer hay una sensación de igualdad en relación a lo que es la pandemia, ¿ya? Puede ser en el tema de que hoy día estamos todos muertos de susto en el fondo, que nos enfrenta a nuestra condición mortal, pero yo creo que más allá de eso, hablar de que hay una situación más o menos de igualdad, al contrario, me parece que las desigualdades han aumentado. Pero también muestra las singulares relaciones que se van estableciendo ya en distintos momentos históricos, en distintos contextos, entre relaciones de producción y relaciones de reproducción. En el fondo, entre la producción de las mercancías y la reproducción de la vida, ¿ya? Que son como las dos ejes, ¿no es cierto?, en donde está un poco la atención, por lo menos desde Marx en adelante. Como decía, uno de los aspectos es que se rompe esta dicotomía que fue clave ya para pensar en la modernidad, que fue casa, trabajo, casa, industria, ya, porque efectivamente hoy día los procesos de cuarentena hacen que hoy día organicemos todo se vaya para el espacio doméstico, ya, a partir de esta figura del teletrabajo. ¿Ya? Pero lo interesante es que, si bien como que se vuelve ya a una época en donde efectivamente esta separación no existía o no estaba tan clara como en el capitalismo, son procesos que no es solo una vuelta, sino que efectivamente están creando algo nuevo. Ya, porque como digo, en el fondo no solo con la industrialización se saca la actividad productiva y se llevan afuera a la fábrica, ¿ya? Pero efectivamente eso también lo que creó fue, o lo que estuvo acompañada, ¿no es cierto?, de toda una creación de un soporte social, ¿ya?, en relación a los efectos del capitalismo y a los efectos de la explotación, o sea, todo lo que tiene que ver con la historia de la construcción del estado de bienestar. Ahí pienso más que nada en todo el desarrollo que hace Robert Castell en torno a la idea de la sociedad salarial y los aparatos de seguridad, ¿ya?, y la colectivización del riesgo que dice, ¿ya? Pero efectivamente hoy día sí se vuelve, como se unen en el fondo estas actividades, pero efectivamente bajo un contexto en que es el hogar el que aumenta sus actividades, ya inclusive empieza a generar actividades productivas propiamente tal, ¿ya? Y estos aparatos de seguridad, o estos aparatos de seguridad social, han ido desapareciendo poco a poco, ¿ya? Entonces estamos viendo que esta idea de la individualización de los riesgos, ¿ya? O sea, el soporte social se va a las pailas en este caso, y hoy día se nota más, ya, porque efectivamente parte de las medidas de cuarentena tienen que ver con que efectivamente los consultorios se cierran, las escuelas se cierran, entonces efectivamente todo esto ya, todo se traslada a la casa. Bueno, estas disoluciones, como decía acá, ya estaban apuntando en lo que eran los trabajos de los autonomistas, ya que por lo menos para mí es una lectura biopolítica de cuando Marx habla de la subsunción real de la sociedad en el capital, ya, donde todo, ¿no es cierto?, pasa por la circulación y la acumulación.
Y por otro lado, también cuando evidentemente estos autonomistas se basan en el trabajo de Marx, los Grundrisse, ¿ya? Y específicamente este capítulo que es bien bonito, ya el fragmento sobre las máquinas, donde se empieza a hablar de esta idea de este conocimiento social, del general intellect, etcétera, ¿ya? Donde aparecen estos elementos inmateriales en el fondo. Ahora, o sea, se va a empezar a hablar de cómo también aparece, o sea, cómo una dimensión constituyente del trabajo es efectivamente este trabajo inmaterial, intelectualizado, pero también hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con el tema de los afectos, ¿ya? Porque no es solo un trabajo intelectual, sino que también un trabajo afectivo, ¿ya? Yo creo que efectivamente, como digo acá, esta tesis fue recibida con entusiasmo, ¿ya? Pero por lo menos desde la crítica feminista esto no fue recibido con tanto entusiasmo, ¿ya? Y Federici, Silvia Federici ha sido una de las más que ha cuestionado la tesis del trabajo inmaterial, porque efectivamente ella dice lo que ellos están partiendo de un análisis equivocado de la naturaleza del capitalismo, ¿ya? Porque al parecer el trabajo inmaterial no es una novedad. Ahora, Federici no está desconociendo la categoría del trabajo inmaterial, sino más bien en el punto de que si es una cuestión tan novedosa, ¿ya? Y por otro lado, si este tipo de trabajo efectivamente lo que está produciendo son puros resultados inmateriales, o sea, la lectura que hace Federici, que uno puede estar de acuerdo o no, o más o menos de acuerdo, es efectivamente, por ejemplo, cuando se habla de trabajo afectivo, cuando ponen el ejemplo, no sé, de las azafatas o de las trabajadoras de servicios, efectivamente lo que aquí se está colocando es pura producción de afectos, producción de estados mentales, dice ella, ¿ya? Sino más bien este trabajo tendría que ver con otras cosas, ¿ya? Ella lo ubica en lo que son los trabajos de cuidado, y el problema de los trabajos de cuidado para el análisis desde el postfordismo es que los límites nunca han estado claros en los trabajos de cuidado. ¿Hasta qué punto se puede hacer una separación entre la fuerza física, la fuerza intelectual, inclusive en términos del tiempo libre? ¿Ya? No es tan claro. Acá pongo un ejemplo, que efectivamente lo que al parecer hay un patrón de consumo que la gente está comprando mucho, esto de lo que es comida que se hace en las casas, ¿ya? Y la gente está un poco resolviendo sus problemas de supervivencia a partir de esto. Entonces, ahí es como bien clave cómo se ve, hay una producción sí de mercancía, efectivamente, se está produciendo un objeto que en el fondo se está mercantilizando, ¿ya? Pero a la vez las familias no se ocupan esa comida para la propia subsistencia, ¿ya? Y el punto es que también hacer la comida en la casa no es solo una cuestión de reproducción así nomás, sino que además es un acto de amor, tiene todo un simbolismo ya asociado, que nosotros lo vemos mucho en los aparatos, los dispositivos de intervención, de cuando se habla de la negligencia, por ejemplo, materna. O sea, tú no solo no cocinas, por ejemplo, sino que a la vez el no cocinar implica, por ejemplo, poner, se delibera también las expresiones de amor, de afecto, ya todo esto, un poco los análisis que hacen los psicólogos. Entonces, en ese sentido, un poco tomando la idea de Federici, es que efectivamente no hay novedad, ya por un lado, sino más bien estamos hablando que esta forma se está generalizando. ¿Ya? La tesis clásica de Federici ha sido que efectivamente los trabajos de cuidado tienen que ver con el aumento de la plusvalía. Efectivamente lo que se hace es reproducir la fuerza de trabajo a partir de las tareas de reproducción, ¿ya? Y efectivamente lo que sucede ahí es que hay una explotación indirecta de las mujeres. Y aquí hay una tensión con la lectura, por ejemplo, de Lazzarato y Negri, ya cuando hablan que efectivamente el patrón más bien, el trabajo inmaterial no va por la línea de la explotación, sino más bien va por la línea de la producción de subjetividad, de modos de subjetividad, que evidentemente no los podemos separar, pero sí ellos hacen esa distinción. Y aquí ya se encuentra con las marxistas y dicen, no, efectivamente aquí lo que nos está produciendo solamente modos de subjetivación, sino que efectivamente hay una forma indirecta de producir plusvalía. Entonces, por lo tanto, efectivamente sí hay explotación en el trabajo inmaterial, ¿ya?
Aquí pongo unos ejemplos después ya de cómo se produce eso, pero a la vez aparece otro elemento interesante que tiene que ver con lo que Marx habla con lo que sería la plusvalía relativa, que en el fondo es cuando se aumenta la productividad de la producción en torno a la subsistencia, y por eso pongo el ejemplo de la comida, ya, y el vestuario, que son además rubros ya económicos que están altamente feminizados, ¿ya? Y están muy vinculados hoy día también a la edición internacional del trabajo, en donde tenemos estas fábricas que hacen ropa para las marcas europeas, ¿ya? Y en donde estamos hablando de un trabajo que inclusive puede llegar a ser, que tiene las características de un trabajo esclavo, ¿ya? O sea, todo esto que no sé, creo que son 1 euro que se paga por cada cuestión que tú haces, o no sé cuánto, esos cálculos que se hacen, que la verdad que son bien como que nos lleva a otra época, ¿ya? O sea, también hay otra cuestión ahí, que efectivamente hay lugares en el mundo que pareciera que también los modos de producción están rayando en un capitalismo que es bien temprano, ¿ya? O sea, no es muy avanzado, que digamos, ¿ya? Y por otro lado también yo te le estoy dando vuelta porque efectivamente creo que hoy día con la pandemia yo no estoy de acuerdo con la idea de que los empresarios han dejado de ganar, ¿ya? Al contrario. Yo creo que si lo analizamos en términos de plusvalía, efectivamente yo creo que están ganando ya sea por el lado por la deuda, porque efectivamente hoy día una de las medidas de Piñera es otorgar créditos blandos a las empresas, ¿ya? Y eso significa en el fondo que es una ganancia que si bien no se va a tener hoy día, se va a tener a futuro, ¿ya? Que un poco cómo funciona también la idea de la deuda, el dispositivo de deuda, pero por otro lado, cuando tú le echas mano a los aparatos de seguridad social, ¿ya? Por ejemplo, cuando es el seguro de cesantía. Y los seguros de cesantía no hay que entenderlos solo como una capitalización individual, porque hay que tener en consideración en Chile que menos del 50% de las mujeres en Chile recibe un ingreso formal, ¿ya? O sea, también hay que quizá debía haber partido por ahí, ¿ya? Pero hay una realidad que es bien particular, que es una realidad que escapa también a la tendencia latinoamericana, que en Chile tenemos los niveles de mayor escolarización y educación de las mujeres, ya un porcentaje importante alcanza los 12 años, inclusive educación superior, ya comparado con países inclusive como Perú, Bolivia, que están países vecinos, ya, pero el nivel de participación laboral sigue siendo el más bajo de Latinoamérica, entonces todavía tenemos una figura muy de la dueña de casa, ya con el hombre trabajador, una figura muy fordista todavía, ya que yo creo que inclusive es mayoritaria a las otras figuras donde la mujer está trabajando y recibe ingresos autónomos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que efectivamente hoy día se está echando mano a esto, efectivamente hay que ver que en todos los ahorros que se producen a través del trabajador también son parte de los trabajos gratuitos de las mujeres, porque la típica discurso de las mujeres que inclusive tienen estudios superiores es que en el momento en que quedé embarazada, tuve el primer hijo, decidimos, ya te dicen eso, decidimos que yo me voy a quedar en la casa cuidando a los hijos. Entonces, ahí también, eso quiere decir en el fondo que la mujer empieza a aportar ya a través del trabajo gratuito, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, aumentar ya el valor también de la fuerza de trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando se dice, bueno, se echa mano seguro ese sentido, efectivamente lo que se está echando mano, creo yo, es una riqueza social que se crea entre la conjunción entre trabajo gratuito de las mujeres más todo lo que se genera como vía individual o plusvalía individual del propio trabajador. Entonces, de ahí que un análisis así, eso quiere decir que efectivamente yo creo que la plusvalía está aumentando en el contexto de pandemia, ya un poco la tesis que por un lado va la idea. ¿Ya? Bueno, entre medio digo hartas cosas, ¿ya? Pero la idea general, la conclusión es que efectivamente, más que una transformación, una mutación, ¿ya? La tesis de Cristina Morini es clave aquí. Ella dice, lo que está ocurriendo es una feminización, en el fondo, de la economía, de los procesos productivos y del propio trabajo. Por eso ella lo ubica bien en el trabajo, en que dice que efectivamente lo que está apareciendo es que las condiciones ya de
en el fondo de explotación, de las condiciones de gratuidad, ¿ya? Y las condiciones de falta de límite entre los tres tipos de tiempos que en el fondo Marx identifica, ya se están generalizando a toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, esa idea de feminización, no como se entiende tradicionalmente como ingreso de las mujeres al mundo laboral, sino más bien generalización de la condición histórica de precariedad y explotación de las mujeres. ¿Ya? Entonces, un nuevo elemento que en el fondo Federici también cuestiona en relación a esta novedad. ¿Ya? Y hoy día además el trabajo gratuito aumenta en las mujeres porque efectivamente hay unas demandas a la familia que tienen que ver con la aparición de esto que llama Berardi el semiocapitalismo. O sea, hoy día, si uno compara las políticas higienistas, siglo XIX, siglo XX, lo que se pedía a los hogares, ¿ya? O sea, el control biopolítico de los hogares tenía que ver con el aumento, con la instalación de prácticas de higiene físico, pero hoy día ya a las familias se les está pidiendo otras cosas que tienen que ver con esta figura de generar capital humano ya para una sociedad tecnológica, todo un poco el análisis que se hace desde el postfordismo. Y hoy día esa demanda de una mayor intelectualización de la fuerza de trabajo está cayendo sobre los hogares. O sea, yo por lo menos analizo todo lo que tiene que ver con las cuestiones de estimulación temprana, de lo que es estimulación del lenguaje, ¿ya? Y eso se lo está exigiendo también, se está incluyendo como trabajo más gratuito, como trabajo gratuito, y en la pandemia esta cuestión estalló, porque, bueno, me imagino que sabrán que todo lo que es atención primaria en el sistema de salud está totalmente paralizado. El sistema de salud hoy día en su totalidad se volcó a la situación de pandemia. Por lo tanto, se cancelaron desde lo que era la entrega de remedios, ya para lo que era el tratamiento de enfermedades crónicas, hasta tratamiento fonoaudiológico, rehabilitación física, estimulación temprana, ya, pero no solo es que separaron los servicios, ya, me acaban de decir que ya estoy pasada de tiempo, bueno, sino que además los consultores están mandando algunos consultorios guías a las casas para que las mujeres hagan ellas los tratamientos en vez de hacerlo los profesionales, ¿ya? Bueno, estoy pasadísima. La idea después es introducir el concepto de precariedad, que también es clave en los análisis postfordistas, es lo mismo, no es una condición nueva también, nuevamente la crítica a la novedad, ya, y más que nada vinculado a lo que se llama la crisis de los cuidados, que es un concepto que surge también en Europa a propósito del aumento de la población adulto mayor y que no hay nadie que los cuide, por lo tanto las mujeres tienen que estar haciéndose cargo de ello, y se está echando mano al trabajo no calificado, por ejemplo, de las migrantes. Entonces ahí hay toda una cadena internacional también de trabajos de cuidado, ¿ya? Y la idea, bueno, es que hoy día esta precariedad está aumentando, sobre todo en los precarios de siempre, ¿ya? Y en donde mayormente también se ubican las mujeres, que son coleras, vendedoras callejeras, vendedoras de catálogo, o sea, todas estas formas de trabajo femenino que también escapan al análisis más clásico, porque son anomalías dentro también del análisis del trabajo, ¿ya? Fritanguera, que es una figura que inclusive Salazar analiza en el siglo XIX, la figura de la fritanguera junto a las costureras y otros los típicos oficios femeninos, pero que todavía es súper fuerte, ya la que vende sopaipilla y empana en la calle. Una de las cuestiones que quise mostrar era las imágenes, cómo retornan las imágenes de la precariedad, de la pobreza, la marginalidad en el mundo de las mujeres, ¿ya? Encontré una imagen de las ollas comunes de los años 80 y por otro lado una imagen que capturé, ya que un reportaje que se dio en televisión, ya que me parece que tiene los mismos elementos. Es increíble cómo vamos para atrás en ese sentido, ya se están generando los mismos efectos de la crisis de los 80, ya, y también las mismas formas quizás de cooperación, ya, esta idea de que el trabajo doméstico no solo un trabajo individual, sino que también es una forma de cooperación colectiva y comunitaria y que da la posibilidad también para pensar en nuevas formas de sociabilidad. Eso es muy interesante, ¿ya? Cómo a través de estas figuras o estos trabajos reproductivos se está haciendo política también de alguna otra manera, ¿ya? Bueno,
Y finalmente, todo el tema del trabajo sexual, ¿ya? Que aquí también hay algunas tensiones, ¿ya? Porque efectivamente para algunas teóricas de teoría feminista el trabajo sexual no es trabajo, ¿ya? Para otras, por lo menos yo sí pienso que es trabajo, ¿ya? Es una forma de trabajo que sea informal, que esté en mayores niveles de explotación, bueno, con todas las características, ¿ya? Pero es trabajo. Eh, y además, como les muestro ahí, inclusive es promovido por el Estado. Ya no sé si se fijaron en la imagen, ya esta imagen que está acá, bueno, ustedes no están viendo lo que veo yo, hay una imagen, no estoy compartiendo pantalla, hay una imagen de Cernatur, ya, esto lo encontré y hace rato que lo he encontrado porque hay un catálogo que se llama Servicios de Diversión, Santiago Nocturno se llama, ¿ya? Un catálogo que ofrece Cernatur a los turistas, ¿ya? Y en el fondo en donde están todas las casas de remolienda, ¿ya? Y todos los nightclubs, y se promueven como parte de los servicios turísticos. Entonces ahí se da cuenta además que efectivamente estamos hablando de un trabajo que está participando de las redes internacionales en el fondo de acumulación, ¿ya? Así que eso creo porque ya me pasé, ¿ya? Gracias, compañeras, compañeros. Gracias a ti, Claudia. Yo me equivoqué y le estaba avisando a otro chat que el tiempo, Yo me entonces sí. por eso pido disculpas a Mario sobre todo, que el que tiene que después ver los tiempos. Bueno, súper interesante lo que propones, Claudia. A mí la verdad es que me gustó también mucho esto, ¿no? Y creo que es súper importante dentro del espectro de los estudios biopolíticos hacer estas reivindicaciones, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Que Lazarato presenta esto como una novedad, obviando todo el recorrido de los estudios feministas, y como que pareciera ser que también desde algunas corrientes de los estudios biopolíticos hay como que no existieran, ¿no? Claro. Habiendo interacciones súper interesantes que desde el feminismo han utilizado las perspectivas Foucaultianas y biopolíticas para hacer lectura eh, desde el feminismo. Así que eso. Bueno, los que quieran plantear dudas, comentarios, levantamos la mano. ¿Cómo se hace ¿Nadie eso, levanta? Jimmy? ¿Jimmy? Ah, ya, miren, van ahí a participantes. ¿Ya? Abajito Sí, aparecen participantes, ya. Y ahí ya. arribita de participantes, a mí no me sale porque yo soy la anfitriona, dice Ujú. levantar la mano. No me sale eso a mí. No, si te tiene que salir. Abajo. Si no, Mira, en más, es donde dice más abajo. también. Sí. Chucha, no, cacho. Una opción es que te aparece en el chat cuando tú presionas participantes y se te despliega en la columna derecha Sí, ya, todo el listado. Abajo te sí. aparecen tres opciones: invitar, desactivar micrófono, levantar la mano. ¿No? Enviar todos. No. Abajo. Por ejemplo, a mí están todos enlistados y a mí me aparece abajo. Hay tres opciones. Bueno, Bueno, pero puedes hacer así. ¿pero quieres levantar la mano? Sí, no, 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 de más, pues, pero es que levantemos la el idea es nombre que, más, claro, es que, puta Ya, más pero dale nomás, interesante. Harold. Si no hay más, si no, más. me súper. eh, Tenéis terapeutas ahí que te pueden como ir guiando en estos procesos, de hecho. sí, no, sí, estoy medio Ah, sobrepasado por tanta tecnología. No, está súper interesante lo que puso la Claudia, me hace mucho sentido con mis temas que estoy ahí dándole vuelta. Que lo mío yo estoy definiendo así como más ortodojamente, tal vez, no sé. El gobierno del cuidado, ¿eh? En donde es parte del cuidado mismo, esto que la Claudia señalaba que era como tal vez una especie de déficit metodológico, teórico, digamos, de abordar los límites, estas delimitaciones que se hacen en los estudios de cuidado, cuando estamos hablando o de amor, o de economía, o de política, o de sanidad, ¿te fijáis? Es como que en Mm, el cuidado se difumina eso. mm, Precisamente yo, en mis reflexiones que estoy ahí haciendo, el cuidado tiene esa característica, es como que como en términos estratégicos, estrategia biopolítica, el cuidado se difumina.
Entonces yo preparo perfectamente con mucho amor comida que tengo que darle a mi hijo, pero también la puedo vender, ¿sí? Y la cocino, digamos, con todas las medidas de sanidad necesarias, ¿cachai? Entonces, y me siento, y estoy de cierta forma desplegándome en una subjetivación muy desde el afecto, ¿cachai? Hay un tema de la gestión de los afectos. Entonces, mi pregunta, Claudia, es un poco en esta línea. ¿Cómo tú estás viendo como parte del fenómeno mismo del cuidado esta difuminación, que borra los límites, como que se borra los límites de las racionalidades en las cuales están operando ahí? No sé si me explico. Sí, yo aprovechando que no hay más manos levantadas, aprovecho entonces, porque hay una cosa que yo le he estado dando vuelta y no sé si tú lo has pensado o hay a quien has leído mal, a lo mejor hay alguien que ya lo haya trabajado, ¿no? Que en esta feminización del trabajo también hay otro fenómeno, que es justamente que en la esfera del trabajo formal, ¿sí? Cada vez más está esta exigencia, ¿no? De incorporar la dimensión del cuidado. Específicamente en el caso nuestro como docentes universitarios, ¿no? Ya no basta con que tú hagas bien tu clase, seas una persona que esté actualizada, ¿no? Está esta exigencia de que, y eso es transversal, ¿no? Obviamente en las mujeres se acentúa, pero también es un requisito, ¿no? Es ser un profesor preocupado por las necesidades de los estudiantes, atento a las distintas necesidades de cuidado, ¿no? No se le dice cuidado, pero finalmente es como a esta dimensión cariñosa, ¿no? Entonces, así como tú dices que hay una feminización del trabajo en cuanto a precarización, también yo veo una feminización en cuanto a esta exigencia del componente afectivo, ¿no? Dentro del el trabajo formal, que antes no se veía, ¿no? O en todo tipo de trabajo, por ejemplo, siempre los rubros que han sido más históricamente feminizados, como por ejemplo la pedagogía, ¿no? Eh, pero ahora es a todo nivel. Entonces, llegas al caso nuestro, profesor universitario, que es un ámbito más masculinizado, uno podría decir, pero ya empieza a estar también no, pero el profesor también tiene que estar atento, preocupado, responder a las necesidades de cada uno de sus... Ya, tú ya le estás pidiendo la Sí, palabra. sí, súper. Ya, muy breve, bueno, yo le comentaba a Claudia antes de iniciar su presentación que me había gustado, precisamente por lo que dice Harold también, no sé, esta suerte como de constatación efectiva de que estos límites, sobre todo en el ámbito del trabajo, pero no solamente del trabajo, también en el ámbito del mercado, en el ámbito de lo que es doméstico, lo que no es doméstico, lo que es el espacio público, lo que es el espacio privado, son límites siempre frágiles y a lo mejor, y es solamente un comentario, lo que habría que insistir es precisamente en, en borrar esos límites, ¿ya? En hacerlo un poquito más frágiles. Yo me recordé mucho ahí de un texto de Calón y Latour que se llama El no calcularás, que en el fondo habla de esta performación de los mercados, de cómo se construye un mercado, y que los mercados, el opuesto que pone es la donación, esta cuestión del don, también muy trabajado en antropología, y que tiene que ver con que no es tan claro, ¿ya? Una separación radical entre lo que es el ámbito de la economía, de la circulación, de la transacción, como con estimaciones cuantificadas, y lo que es del ámbito un poco, comillas, como de la apertura, de la generosidad, ¿ya? Y es muy fácil trasladarse de un ámbito al otro, y sobre todo de constituir mercados. Pues también de repente en la ficción como neoliberal se piensa como una suerte de un mercado, como una instancia así también media flotante por encima de la realidad que está ya formateada, constituida, y lo que hay que también tener en claro, y sobre todo yo creo que hoy día en momentos de crisis, que los mercados se van constituyendo y que así como se van emergiendo en la realidad, también van desapareciendo. Ya, si bien hay flujos permanentes, esos flujos también contienen o integran momentos de disipación. Y a mí me parece súper importante lo que ha hecho
evidenciar que este trabajo inmaterial o trabajo cognitivo del que hablaba Virno, también es trabajo manual, ¿ya? Y también en cierta medida son esfuerzos también como desinteresados en algunos casos. Y esta de alguna manera la pandemia vino a mostrar, lo muestra muy bien Claudia, que la fábrica se mete a la casa también, o sea que el Fordismo se puede instalar cuando tú tenías una familia completa como haciendo pan amasado, sopaipilla, empanada, y que esas lógicas son sumamente evanescentes. Bueno, eso nada más como comentario. Rodrigo Guerra, está levantando Sí. la mano. Sí, hola. Bueno, ya con la Claudia somos, como habíamos dicho todos, estamos como igual en una relación de colegas, más como por el lado bueno, su estudio del sistema de protección Chile Crece, ¿cierto? Que por ahí viene la idea de foco política y a propósito del comentario de ella del semicapitalismo, que efectivamente se reduce, se privatiza a las casas y por lo tanto el cuidado materno, ¿no? Pero bueno, aprovechando que me invitó y que estamos, bueno, también viendo otro proyecto, quiero hacer un comentario, un par de comentarios. Yo sé que, claro, la Claudia, claro, efectivamente partió bien cuidadosamente señalando que todo el tema, la discusión que hay el posfordismo es de verdad una bolsa de gatos, pero igual yo quiero hacer como un comentario porque me parece importante, sobre todo para la visión de los, digamos, de los autonomistas, digamos, y que presentan de repente una configuración demasiado armada entre postfordismo, capitalismo cognitivo, como una especie de todo demasiado coherente. Y efectivamente, quiero plantear que hay una discusión ahí. O sea, la discusión llega a tal nivel de que se plantea si de verdad existe eso que se llama postfordismo o no. O sea, porque de repente, ¿cuál es la imagen? La imagen es de esta típica idea de que, claro, postfordismo viene de cierta idea de Japón, pero en realidad lo que se ha visto más bien es que lo que prima es la versión gringa, de cierto que eres del postfordismo, que es lo que se llama, digamos, sistema de administración Lean. ¿Y cuál es el problema con eso? Más allá del cambio del acento, es que efectivamente el acento más colectivista, más pensando en la autonomía, digamos, los trabajadores, todo eso se diluye. En realidad lo que tiene que ver este postfordismo en lectura gringa es más bien de frentón una especie de neotaylorismo. ¿Cachai? Y eso se ve, uno puede verlo en las grandes industrias, incluso a nivel chileno. Bueno, yo investigo lo que llaman algunos la industria del retail, digámoslo así. Entonces, efectivamente lo que hay ahí es, en el ámbito del trabajo productivo, es una fuerte reestandarización de ciertas funciones que incluso se consideran de cuidado. Por lo que uno puede ver también en los call centers, claro, hay la idea curiosa de que uno tiene que ser empático, mostrar emociones bajo un libreto ultra ordenado. O sea, así como y de hecho se habla de una especie de gran cadena productiva, digámoslo así, o como diría Durán, una especie de flujo tenso de cadena, pero ahora a nivel de los servicios. Entonces yo creo que eso es como posible, algo que digamos considerar para tratar de pensar como un problema. Y lo otro bien rápido, preguntarle a la Claudia sobre su opinión en este contexto de feminización de la idea de culturas del trabajo, o sea, cultura del trabajo femenina, digamos, que es como un poquito lo que discutimos a propósito del artículo con las cajeras de supermercado, o sea, cómo, si bien es cierto que el trabajo se feminiza, cómo las propias cajeras también pueden construir una especie de cultura, por ejemplo, las cajeras en el caso que yo trabajo, cultura también que es de resistencia frente, por ejemplo, a esos grandes intentos de reestandarizar el trabajo. ¿Sí? Eso. Ya, está la mano pedida de Luna y después de Marcela, ¿y les parece si después de eso le damos la palabra a Claudia? Mm. Bueno, entonces, Luna. Gracias. Nada, primero agradecer a Claudia por tu exposición y cómo abordaste el tema y cómo concatenando tus análisis. Y nada, a propósito de la discusión que estamos generando ahora entre todos, o apuntar Débora, no se escucha bien.
La Luna escribió por el chat que mientras tanto comente yo, mientras ella va a buscar sus audífonos. Vale. A mí me encantó el texto, Claudia. Te llevaba como a muchas ideas. Estaba como súper provocador y entretenido. Lo pasé bien leyendo tu texto, así que muchas gracias. Y como yo me quería referir básicamente al tema de como de estas fronteras, como del trabajo eh, inmaterial, el trabajo informal, como desde un poco el rol de la feminización del trabajo, que efectivamente o sea, acá queda súper patente, se hace evidente, se hace muy, muy visible en el ámbito de la pandemia. Ejemplos hay muchos, como no solamente el tema del afecto que venía ya dándose en el neoliberalismo, ya era como parte, ¿no? Como el desarrollo, o sea, como la incorporación del espacio de afecto, de cómo te vinculas con el otro, que un poco lo que hablaba la Jime, o lo que pasa como en tema de la atención al cliente, básicamente, como que el cliente esté feliz. Pero este otro, a mí lo que me parecía interesante también es esta otra parte del trabajo de cómo la precarización aparece con la analogía del tiempo de guerra que había, las metáforas del tiempo de guerra. Por ejemplo, ahora se recurre a los colectivos de mujeres dueñas de casa para hacer mascarillas, por ejemplo, para los hospitales les están cediendo materiales, las mujeres van en masa, se conectan por WhatsApp, mujeres educadas, con educación superior incluso, pero que están destinando como horas a este tipo de voluntariado también, y eso creo que es interesante como darle el rollo a que no está en uno o en otro lugar, sino que es justamente cómo se potencia esta lógica del trabajo precarizado con la feminización, pero no solo en la precarización, ¿sí? No, a ver, ¿a qué voy? Que yo no lo leería solamente como desde el espacio como de subalternización de la mujer, sino que también como rescatarlo como en ese mismo espacio de precarización y todo, cómo empieza a generarse otras formas de relaciones de poder de la mujer, ¿no? Cómo se empiezan a generar otras formas de fuerza, de trabajo que creo que empodera en algún sentido también, ¿vale? A veces lo que me pasa es que cuando escucho algunos comentarios o me llevaba el texto como a reflexiones, como pensar que como que se aboca hacia la precarización solamente de la mujer, y yo veo en este otro espacio como amigas o dueñas de casa que están como generando otras formas, ¿sí? Otras fuerzas. Por ejemplo, tú tomabas el tema de las dueñas de casa, o sea, perdón, de las personas que trabajan como en el aseo, puertas adentro, puertas afuera, y bueno, ¿qué pasa? O sea, son una de las grandes precarizadas en Chile, históricamente, pese a la ley y todo, y hay ejemplos de mujeres que habiendo, o sea, estando en esa situación, ¿no? Sin contratos, que trabajan en distintas casas, y que ahora no están yendo a las casas, y personas que les dicen, no sé, que les pagan, ¿no? Sus empleadores, entre comillas, les dicen, no, yo te transfiero y te deposito, pero ella dice, no, 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 no me transfiero porque yo no he ido a su casa. Por ejemplo, ese tipo de cosas me parecen interesantes, me parece que no juegan como en una lógica solamente opuesta, como están precarizadas, están desprovistas, como solo en eso, sino que también pasan micro prácticas, no sé, que sería interesante de mirar como en todo este entramado. Eso. Vale, pasamos ahora sí a Luna.
y después la Claudia. Ahora Y sí, después tú, Iván. ¿se escucha bien ahora? Buenísimo. Nada, a partir de la presentación de Claudia, primero agradecerle, me gustó mucho cómo concatenaste las distintas tramas de análisis que propones, y también a partir de todo lo que van comentando me surgen varias ideas. Voy a partir por lo último, que es lo que decía Marce, que precisamente somos los cuerpos femeninos al ser como cuerpos históricos que conocen de manera muy encarnada la precarización. También ahí en esos cuerpos hay memoria parcial, allí donde puede haber existencia. ¿Cómo, no? ¿Y ahora? Pero dale nomás, y si se estaba escuchando, quizás hablar un poco más lento, más fuerte. A propósito de precariedad, No, igual mis se aparatos de escucha. trabajo son súper precarios. ¿Ah? Igual se escucha y Mario después hace la edición de audio. Ya. Porque pensaba que a partir de que los cuerpos femeninos conocen muy bien la precarización de manera histórica, también se han generado ahí estrategias de resistencia. O sea, allí donde opera el poder hay resistencia, y lo veo en prácticas concretas, por ejemplo, esto que mencionaban de las ollas comunes, de cómo se reactualizan ahora en tiempos de pandemia, de redes colectivas de vecinas, de cooperativas feministas, por ejemplo, de abastecimiento popular. Entonces, cómo precisamente el cuerpo precario tiene precisamente más experiencia en la precariedad y por tanto tiene muchas más herramientas colectivas para enfrentar situaciones como la pandemia. Entonces, como para mirar precisamente que la precarización también tiene una contraparte de agencia. Y a propósito de lo que mencionaban antes, de los límites del trabajo de cuidados, yo pienso precisamente en la vía contraria. O sea, para mí no tiene tanto sentido pensar en los límites, porque precisamente creo que la estrategia es la yuxtaposición entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo de reproducción social. O sea, ese es el fenómeno que vemos, ¿no? Que, insisto, las mujeres hace mucho rato lo conocemos, la yuxtaposición entre nuestros trabajos remunerados, por ejemplo, y nuestros trabajos no remunerados en un mismo tiempo-espacio, generando una subsunción total de la vida, que en el fondo es nuestra vida puesta a trabajar, que no cesa, que no tiene pausas, que no tiene ocio, que no tiene tiempo libre, y que ahora con el teletrabajo siento que esa situación histórica, muy conocida por los cuerpos femeninos, se vuelve más genérica. Entonces ahora con el teletrabajo, para quienes hacemos teletrabajo, que ahí también podemos mencionar que es una cuestión de clase, se vuelve una cuestión más extensiva y más general, y la gente dice, oye, con el teletrabajo siento que trabajo más, ¿por qué hacerlo desde la casa? También como con ímpetu de novedad, y yo pienso ahí en todas las cuidadoras que yuxtaponen una serie de trabajos, conocen eso hace mucho rato. Y bueno, a propósito de eso, y de cómo se va, la vida en el fondo se pone de manera casi completa y totalizante en mandatos de la productividad, observo también cómo, a propósito de las personas que cuidamos, por ejemplo, a niños y niñas, se hace también toda una biopolítica y un mandato de productividad para los niños y las niñas, de que se mantengan escolarizados, de que hagan las tareas, de que les mandan como tareas de manera online y cuestiones como para que, comillas, no pierdan el año. Y está todo este mandato de que no pare el ritmo, de que no se pierda el año. Bueno, yo tengo un hijo súper chico, mi hijo tiene 4 años, entonces obviamente yo mandé ya el carajo su escolarización por el año, me da lo mismo, ¿cachai? Tiene 4 años, pero pienso que hay personas que tienen niños y niñas más grandes, no sé, 8 o 10 años, y que están sometidos a aquel currículum y que pasen de cursos. Y entonces además se genera una tecnificación de las personas que están cuidando, ¿sí? Que en la mayoría somos mujeres, pero también son cuerpos feminizados o femeninos. Y se manda toda una serie de materiales para que además esta cuidadora sea muy técnica, muy experta en lo que haga. Y a la par de eso también observo algo que comentaba con un amigo hace unos días atrás, como una colonización del ocio. Todos estos tutoriales que se empiezan a generar para las casas, como un mandato de que no podemos tener tiempo libre, ¿no? Entonces tienes que hacer zumba, aprender a cocinar, mientras aprendes ajedrez y mientras aprendes astronomía en línea, y una serie de cursos como instalando un mandato productivo de que pareciera ser que ya no sabemos cómo tener tiempo libre, ¿no? No podemos estar entregados y arrojados al ocio, tenemos que estar haciendo algo. Entonces llegan todas estas
parafernalias virtuales para enseñarnos cómo transitar el tiempo del ocio. Eso también me ha llamado harto la atención de que además se inscribe en un espacio que está siendo altamente productivo y reproductivo a la par. Y como dato rosa, voy a mantener los anonimatos, pero les voy a contar de un grupo de colegas que se ganaron un fondo hace poquito, un fondo Corfo, que bueno, la disciplina es terapia ocupacional, porque es muy feminizada y muy abocada siempre a los cuidados, y se ganaron hace poquito un fondo Corfo para producir equipos de protección personal para equipos del área de la salud, como mascarillas y protectores faciales que ellos y ellas llevan haciendo desde que inició la pandemia de manera gratuita, casi que por una cuestión moral y de responsabilidad ética. Y es interesante cómo cuentan de manera pública esa adjudicación, ¿no? Porque en el fondo responde a un vacío de los cuidados de un Estado que el Estado de bienestar, digamos, como en su ya completo desmantelamiento, y cómo ante eso, y ese vacío de cuidado guiado por una razón neoliberal, genera que gente de estas áreas tecnificadas de los cuidados, como la terapia ocupacional, genera la absorción de este vacío y dice, bueno, nosotros entonces salimos a hacer los equipos de protección personal para, comillas, los héroes, que se ha levantado esta figura heroica del personal de salud también. Entonces, como que todas esas cosas me llamaban la atención mientras se abría la discusión. Bueno, gracias, Luna. Claudia, ¿te parece? No sé si, porque Iván Pincheira tiene levantada la mano. ¿Esperamos lo suyo o quieres...? ¿Vuelta? No, pues dale con la Claudia. Después luego yo... Ya. Ya. Sí, bueno, son miles de cosas. De verdad que este tema es para escribir grandes libros. Son muchos temas porque además estamos hablando como desde la perspectiva además de las relaciones de producción, y si introducimos el tema de las relaciones de poder, ahí ya aparece otro mundo, ya, porque efectivamente, por ejemplo, yo también creo que, exceptuando el trabajo de María Angélica Llanes, cuando se habla de todo el tema de la medicina social y de los dispositivos higienistas, el dispositivo higienista tuvo cruzado por una cuestión de género súper clave. O sea, al obrero tú lo disciplináis para aumentar el rendimiento en la fábrica, pero a la mujer efectivamente era para aumentar el rendimiento en los trabajos domésticos. Entonces, y eso tampoco a veces se visibiliza, ya, o sea, se habla de un gran dispositivo, por ejemplo, disciplinario, en donde efectivamente la casa pareciera que no hubiera sido también un ámbito por excelencia de las estrategias disciplinarias así más clásicas, decimonónicas del siglo XX. ¿Ya? Inclusive, un poco retomando lo que decía Rodrigo sobre este neo-taylorismo, la casa también fue objeto de toda una discusión de introducir el taylorismo al interior de la casa, toda esta idea de la economía doméstica, ya de cómo transformábamos el cuidado doméstico en una ciencia, ya, y con horarios, bueno, con todo un poco la discusión disciplinaria, pero efectivamente también ha quedado un poquito fuera, creo yo. Se hace como una figura ahí más general y que nos da cuenta también de un poco lo que pasa dentro de la casa. Yo, como son varias preguntas, la verdad es que yo quería un poco eso, o sea, yo creo que la cosa se complejiza cuando se empiezan a articular en el fondo la producción con el poder, ¿ya? Como el análisis más clásico marxista con lo que podríamos analizar desde Foucault, Marx con Foucault, ¿ya? Yo creo que ahí aparece todo otro mundo de campo de exploración interesante, como digo, que efectivamente los trabajos domésticos tan privados no son, porque efectivamente han sido también objeto de toda la estrategia de la medicina social, del trabajo social, de todas las disciplinas. Pero a ver, yo creo que a propósito de lo que preguntaba Harold, y de acuerdo con la Débora, es que efectivamente, claro, nos preocupa el tema de la separación, ya de los límites, que efectivamente yo creo que está difícil, ¿ya? Porque además, y por eso yo también ponía el tema del trabajo sexual, que ahí sí que es difícil separar el trabajo inmaterial del material,
¿ya? Porque, o sea, ¿dónde termina el cuerpo y dónde empieza el afecto, ¿ya? Y la mercancía, en el fondo, ¿ya? O sea, esa sigue una forma de trabajo bastante particular, ¿ya? Y que ha sido poco analizado porque hay toda una discusión moral anterior que permite también ir un poquito más allá de que si estoy de acuerdo o no con el trabajo sexual, ¿ya? Entonces eso también ha impedido análisis también más interesantes. Pero yo creo que aquí hay un problema de base que tiene que ver con cuál es el tipo de trabajo el que se plantea como paradigmático para el análisis, tanto para el análisis económico, marxista, también como para el análisis más Foucaultiano, biopolítico. Porque yo creo, por lo menos, o sea, mi hipótesis es que efectivamente el trabajo que es el paradigma y a partir del cual emergen los análisis es un tipo de trabajo que es el trabajo ya que han ejercido más, en términos de cantidad, los hombres, ya un trabajo que está más masculinizado, ¿ya? Y el trabajo de mujeres, ya sea trabajo de cuidado, trabajo sexual, ya como las dos formas, inclusive se habla de por ahí si el trabajo sexual también es una forma de trabajo de cuidados, ¿ya? Que también sería, o sea, también la sexualidad podría uno pensar en el sexo como también una actividad de cuidados, ¿ya? Pensando en esta parte del trabajo sexual, es que cuando las chicas escuchan las quejas del hombre, que pelan a la señora y que se sienten tal, no sé qué, es como la oreja, está como psicoterapia sexual, ¿ya? Entonces, también por ahí uno podría pensar que no hay que hacerlo, sería también una forma de trabajo de cuidado, entonces, pero claro, pero que yo creo que está más complicado porque está el tema de esta mercantilización y el tema moral también. Pero efectivamente, por ejemplo, si fuera el trabajo sexual el paradigma para poder entender, o sería si fuera la norma, yo creo que todas nuestras ideas que tenemos acerca de la relación entre producción, reproducción, poder, trabajo, la verdad es que no, yo creo que nos cambiaría el panorama, ya la teoría no sería la misma, ya, pero se está partiendo en el fondo de una realidad, ya, y sabemos que los trucos teóricos finalmente es también justificar, o sea, la teoría es performativa, o sea, la teoría no solo está describiendo un estado de cosas anterior y que yo vengo y lo describo, sino también, ¿quién está compartiendo pantalla? Alguien se le fue la pantalla. No, pero es parte de la producción. De la performance también. Ya, entonces también la teoría de alguna otra manera está construyendo realidad, o sea, sí, no digo que esté en un delirio, ya, pero puede ser un delirio colectivo, entonces es una ficción, la idea también de ficcionar, ya estamos hablando de es una cosa convenida, entonces me parece que ahí es como situamos desde dónde estamos partiendo, ya, para pensar en las dinámicas postfordistas también, ya, porque efectivamente, como dice Rodrigo, también uno podría pensar que lo que aquí hay un post-taylorismo nomás, ¿ya? Y ya está, o sea, pero bueno, como se parte de como el modelo europeo, que ha sido el modelo clásico para poder elaborar las grandes teorías, parte de las cuestiones coloniales que todavía tenemos, o sea, no solo de género, sino también colonial. Entonces yo, la verdad es que también esto de los límites me parece que tiene que ver porque creo que tenemos un paradigma metido en la cabeza que es el trabajo, ya, este trabajo clásico, este trabajo ya masculino en el fondo, ya, y como ese trabajo está separado, ya estamos buscando quizás ciertos elementos en el otro, ya. Ahora sí, yo sí creo que hay una diferencia en torno al tema del tiempo, o sea, el trabajo de cuidado no tiene jornada, ¿ya? Y ese es uno de los grandes problemas que además para la economía feminista, por ejemplo, o por los análisis económicos, en el fondo escapa, es la anomalía para el análisis económico y que hace que se deje fuera, ¿ya? Porque en el fondo no lo puedes cuantificar, ¿ya? Sabemos que el trabajo de cuidado es un trabajo constante, ¿ya? O sea, es otra cuestión, ¿ya? O sea, no puede decir yo voy a cuidar a mi hija de 1 a 2 de la tarde, ¿ya? O sea, está ahí todo el tiempo, ¿ya? Y así, el cuidado en general tiene esa distinción a diferencia del trabajo productivo, porque me cuesta más decirle a un trabajo productivo y al otro productivo, porque creo que los dos son productivos, ¿ya? O participan de la producción. Si se dan cuenta, las categorías que tenemos nos dan cuenta
¿ya?, de lo que hace una buena parte de la población, ¿ya?, y que también está sosteniendo el sistema del capital. Entonces cuesta mucho también hablarlo desde otro lugar. Ficción, estoy viendo acá, lo estuve anotando. Bueno, yo creo, Jimé, lo que tú hablabas de la feminización también del trabajo en términos de lo que se nos está pidiendo, se le pide a la gente que quiera a sus clientes. Yo creo que es raro, porque además también estoy pensando en el tema de la ética, ¿ya? Porque yo no comparto la vía de la ética del cuidado más tradicional, ¿ya? Pero sí estoy pensando en cómo podemos pensar otra ética, ¿ya?, que no sea esta esencialista, el cuidado, o que las mujeres que somos tan buenas porque cuidamos, no. Pero sí me parece que, por ejemplo, ahí se genera todo un análisis muy interesante de las éticas que están circulando. O sea, por un lado todo lo afectivo, pero por otro lado pégale el codazo al de al lado, ¿no es cierto?, para qué es lo que pasa en la situación de retail, ¿ya? O sea, se promueve todo un tema de afectividad, de cuidado, como todo está como ética del cuidado, pero a la vez en un contexto que es altamente competitivo, y sabemos que ahí la gente se está sacando los ojos por capturar al cliente, por ejemplo, ya que un poco lo que vemos con el trabajo que hace Rodrigo también, ya, o sea, las dinámicas competitivas, y que yo lo pongo en el análisis acá, lo que presenté, en lo que aparece en la película, que se las recomiendo a los que no la han visto, de Ken Loach, súper buena, o sea, te muestra, o sea, en la que estamos todos, ¿ya? Es muy fuerte en eso, y esta dinámica, como están las lógicas colaborativas, pero por otro lado las lógicas altamente competitivas, ¿ya? Entonces ahí, bueno, ¿qué pasa con el sujeto en ese caso? ¿Ya? Y de lo que decía Rodrigo, de la cultura, de las nuevas culturas del trabajo, sí, pues efectivamente, lo que pasa es que aquí está puesto el análisis bien desde una perspectiva muy global, más vinculado al análisis más marxista, pero efectivamente si tú acá introduces el tema de las relaciones de poder, efectivamente ya entra en el campo de las resistencias también. Entonces sabemos que efectivamente, y eso sí yo me parece bien interesante que trabaja justamente Negri y Lazarato, el tema de cómo a través de la precariedad también se pueden pensar en nuevas formas, ¿ya? Justamente en esta idea de los autonomistas, ¿ya? Efectivamente, cómo la precariedad te da posibilidades, ¿ya?, para pensar en otras formas de cooperación, ya que no estén capturadas en el fondo por la red del poder, o hacerle ahí algún gallito que sea. Y efectivamente también es interesante que la precariedad sirvió a muchas familias para poder sostenerse, ¿ya? O sea, estos trabajos flexibles que te lleva y pega para la casa es hoy día lo que está manteniendo a muchas familias, ¿ya? Entonces, es también que el tema de cómo van fluctuando esto, de que las categorías son un poquito más flexibles que lo que pareciera. Y sí, y comparto efectivamente el tema de lo que dice la Marce, de la misma lógica de las relaciones de cooperación que se dan, y que ha sido parte de los trabajos reproductivos, porque además lo otro es que cuando se hace el análisis económico, ya pongamos que reconocemos que este es un trabajo y que aporta, ya, pero sigue siendo una perspectiva individual. Y cuando se habla de la triple jornada de las mujeres, ya tiene que ver con participación laboral, participación evidentemente doméstica, pero también en lo que participación, como le dicen los comunitarios, participación comunitaria, ya, o sea, en lugares, en espacios colectivos, ya, porque las ollas comunes sí aparecieron mucho en los 80, pero ha sido la fórmula de que la familia popular, ¿no es cierto?, ha podido sortear los tiempos de crisis desde siempre, ya. Entonces, efectivamente, estas formas, en el fondo, o sea, la importancia que adquiere las formas de cooperación que emergen en medio de la crisis como espacios de supervivencia, ¿ya? Y que también puede ser un modelo muy interesante para pensar lo político también,